La Comisión de Constitución del Congreso peruano acaba de aprobar un dictamen que, aunque no lo reconozca abiertamente, lo que hace es eliminar en la práctica el mecanismo de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las famosas PASO, con el cual debía elegirse pues, a los candidatos de los partidos políticos antes de la elección para la presidencia o para el Congreso. En el papel las PASO siguen estando ahí como posibilidad, pero al aceptarse otros dos tipos de elecciones primarias, uno que solo incluye a los militantes del partido y otro que está enfocado en los delegados de cada partido, es muy evidente que los partidos van a optar por cualquiera de estos dos últimos métodos. Y como les explicaba en un video publicado hace unos días, las PASO solo tienen sentido si desplazan a otros mecanismos de elección interna y se convierten pues, en el único sistema que se utiliza. De ahí que a eso responde la O de obligatorio del nombre PASO. Ahora, hay muchas cosas que está aprobando en estos días la Comisión de Constitución y el Congreso en general y que son problemáticas o que hay que analizarlas. Ayer tomó acción, como les digo, para desbaratar a las PASO y también subió fuertemente el número de firmas que se requiere para que un nuevo partido pueda inscribirse. Antes era, digamos, de 25.000 adherentes y ahora son 500.000 de firmas que se tienen que conseguir. Y por supuesto sabemos también que el Congreso aprobó en primera votación el retorno a la bicameralidad y el restablecimiento de la reelección parlamentaria. ¿Cómo entendemos estos cambios? Hay algo que tenemos que comprender sobre nuestro sistema político para saber por qué nos están llevando los actores políticos por este camino. Vean, imaginemos por un instante que la política podemos entenderla como un mercado donde los ciudadanos somos los consumidores de un servicio y los partidos políticos son quienes proveen ese servicio. Ojo, solo estoy utilizando este símil para propósitos explicativos, no estoy diciendo que la política deba ser un negocio, aunque de hecho, como ustedes saben, igual que yo, en el Perú existen pues muchos partidos políticos que se manejan como negocios. Pero imaginemos que existe ese mercado. ¿Cómo está estructurado ese mercado? ¿Es un monopolio? ¿Es un duopolio? ¿Quizá es un oligopolio? ¿O es acaso un mercado verdaderamente competitivo? Pues yo les diría que es más parecido a un oligopolio, es decir, a un mercado dominado por un número pequeño de oferentes. Pero quizá un término más apropiado que oligopolio sería referirnos a este mercado como un cartel. Y me voy a explicar para que se den cuenta a qué me refiero. El mercado de la política en el Perú opera como un cartel porque esos pocos oferentes que existen están coludidos en cierta medida para asegurarse entre sí ciertas cosas que les convienen a todos. ¿Qué cosas? Pues que las reglas los favorezcan siempre a ellos y no a los que quisieran entrar a ese mercado para competir con ellos. Ese cartel es como si tuviese capturado al organismo regulador del mercado, o mejor dicho, el cartel es el organismo regulador del mercado. ¿Por qué? Porque el control que tiene sobre el Congreso le asegura a sus integrantes, los partidos políticos, con inscripción vigente, la posibilidad de modificar las reglas de juego a su antojo. Y por tanto, lo que hacen, por un lado, es subir las barreras de entrada al mercado, es decir, hacen más difícil que puedan entrar nuevos competidores, como lo hacen pues con medidas como las que les acabo de explicar, esta de exigir números altísimos de firmas para que una nueva organización política se constituya como un partido. Es decir, cierran efectivamente el mercado a nueva competencia. Fíjense ahora cómo se explica el tema de las PASO desde esta lógica que les acabo de explicar. Debido precisamente a que estamos ante un cartel que en muchos sentidos hace lo que le da la gana en perjuicio de los intereses de los consumidores, los ciudadanos en este caso, porque no hay pues un vínculo real de representatividad, entre otras razones porque antes se eliminó equivocadamente, en mi opinión, la reelección, que es el principal incentivo para generar ese alineamiento. Pues considerando todo, las PASO era como decirle a los partidos, oye, ustedes son un cartel y están haciendo lo que les da la gana. Necesitamos devolverle el poder a los ciudadanos para que ellos sean quienes elijan quiénes van a ser sus representantes en las elecciones internas de los partidos, para que ellos decidan quiénes quieren que les brinden el servicio que requieren de ese mercado. Y lo que responden aquí los partidos es, oye, no me molestes, yo hago lo que quiero. Nosotros decidimos el estándar de calidad del servicio que prestamos, no importa qué digan los consumidores. Fíjense, aquí este oligopolio, porque funciona precisamente como un cartel, podríamos decir que para efectos prácticos se comporta más bien como si fuera un monopolio. Y somos los consumidores, los ciudadanos en este caso, quienes nos vemos explotados por ese monopolio.
la decisión de comprarle a ese monopolio no es una elección en todo el sentido de la palabra, porque como sabemos, el voto es obligatorio, así que no nos queda más remedio que comprar forzosamente lo que vende ese monopolio o ese cartel, de la forma en la que a él le interesa venderlo. Es decir, nos dan un producto caro, defectuoso y que encima estamos obligados a comprar. Vean entonces, si lo asumiéramos como un mercado de verdad, este sería francamente una pesadilla. Todos estarían quejándose con plena razón por cómo nos explota a los consumidores ese monopolio o ese cartel. Estarían diciendo que necesitamos desbaratar ese cartel y asegurar que haya competencia de verdad, de modo que se le devuelva el poder a los consumidores, como pasa pues en los mercados verdaderamente competitivos. Eso es exactamente lo que necesitamos hacer. Necesitamos romper ese cartel y que la política vuelva a ser verdaderamente competitiva, en el buen sentido de la palabra. Necesitamos bajar o mantener bajas las barreras de entrada a ese mercado, es decir, rechazar este pedido o este proyecto de exigir cientos de miles de firmas para registrar nuevos partidos. Necesitamos tener más poder o devolverle el poder a los ciudadanos para que ellos sean quienes elijan quiénes nos van a representar, y las PASO tienen un rol crucial que cumplir ahí. Necesitamos que salgan del mercado los oferentes que no tienen el favor de los consumidores, en lugar de que sigan existiendo subsidiados por el dinero de los contribuyentes, cosa para la cual las PASO también son fundamentales, en tanto funcionan como un filtro previo a las elecciones. Y así, fíjense que además de querer eliminar las PASO, se ha aprobado en el Congreso en primera votación, como les decía, reinstaurar la bicameralidad y restablecer la reelección parlamentaria. Yo diría que estas dos son medidas que sí van en el sentido correcto y que mejorarían ese mercado que les he descrito. Pero es válido preguntarse por qué el cartel al que me he referido impulsa estas medidas y son, yo diría, estructuralmente positivas. Pues porque tienen un efecto beneficioso para ellos en el corto plazo, porque la creación de un nuevo Senado y la posibilidad de reelegirse son beneficios tangibles inmediatos. Es pues otro ejemplo de ese cartel acomodando las reglas para favorecerse, solo que esta vez el sentido en el que están cambiando las reglas tiene, a mi juicio, efectos positivos que superan a los negativos, aun cuando pueda beneficiarlos a ellos, porque como les decía, estos cambios les devuelven poder a los ciudadanos. Entonces, bicameralidad y reelección parlamentaria van en sentido correcto. Yo sé que esto es impopular, pero lo afirmo por enésima vez. Pero la eliminación de las PASO y el incremento de las barreras de entrada más bien van en sentido contrario, son medidas claramente negativas. Mi opinión personal es que se debe asegurar la bicameralidad, la reelección parlamentaria y las PASO a la vez, como si fuera un trinomio pues, de medidas que deben funcionar necesariamente juntas y más bien se debe rechazar al mismo tiempo otros cambios perniciosos que suben las barreras de entrada al sistema político, como ese fuerte incremento de las firmas requeridas para inscribirse como partido. Pero ahí no queda la cosa, también se está discutiendo en la Comisión de Constitución del Congreso eliminar el requisito de paridad y alternancia en las listas al Parlamento, que también creo que sería una decisión equivocada. Y se quiere reinstaurar el voto preferencial. Yo debo decir, no tengo una posición blanco o negro sobre el voto preferencial, mi posición depende de qué digan las demás reglas del sistema. Pero si tenemos unas PASO que funcionan bien, yo eliminaría o mantendría eliminado el llamado voto preferencial, porque siento que las PASO cumplirían mejor el rol que mucha gente cree que debería tener el segundo. En fin, para seguir con la analogía de todos los mercados en los que consumimos bienes y servicios que son absolutamente fundamentales para poder vivir con bienestar, el de la política es crucial. ¿Por qué permitimos que ese mercado funcione como un cartel que explota permanentemente a sus consumidores? Eso no tenemos por qué aceptarlo. Necesitamos pues rechazar la cartelización de la política y exigir que haya competencia de verdad.